Pasados casi 20 años, ¿quién lo duda? Salieron a la calle en 1999 un movimiento social que ponía el foco en esta tierra y reclamaba más inversiones. Entonces el Torico era el icono de la ciudad. Mucho ha cambiado desde entonces. ¿Quién no conoce a estos amantes? Diego e Isabel han contado a todos una leyenda que está a punto de cumplir los 800 años. Una celebración que la ciudad ya ha anunciado va a vivir por todo lo alto. ¿Y quién no conoce Dinópolis? 15 años y 2,5 millones de visitantes. ¿Y su jamón? Su denominación de origen ha marcado ya más de 7 millones de perniles. Eso sí, los retos siguen. La ciudad sigue reconvirtiéndose con el FITE. Ahora, por ejemplo, buscan reconvertir este antiguo asilo en un conservatorio de música. Trabajan también para que esta piscina sea de verdad cubierta. Y para que su plataforma logística siga llenándose, la multinacional alemana Rothschild ya ha anunciado que se va a instalar aquí y Ronald está levantando una nueva planta. Y es más, de Teruel ya se puede decir que al cielo. En Caude aparcan los aviones y muy pronto aquí se reciclarán. Una ciudad que, dicen muchos, está despegando de nuevo. Pues hoy le tomamos el pulso y lo hacemos en el tiempo de entrevista a Teruel y a los turolenses. Y lo hacemos con su alcaldesa, con Emma Buch, que nos acompaña ya en este plató. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días, feliz viernes. Feliz viernes. Y feliz fin de semana que tenemos por delante. También a todos ustedes. Ahora Teruel es, sin ninguna duda, una ciudad llena de apuestas y de proyectos que están ya en marcha. Con una fecha, eso sí, marcada en rojo en el calendario, es el 2017, un año en el que se va a celebrar los 800 años de la historia de los amantes. 365 días que se quieren llenar de contenido en torno a Isabel y Diego. Alcaldesa Emma Buch, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Es una de las actividades, pero lo que decíamos, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, hay mucho movimiento en Teruel y muchos proyectos en marcha. Bueno, la verdad es que Teruel ha cambiado mucho en los últimos 20 años, pero sobre todo ahora nos encontramos en un momento muy interesante porque es cierto que están viniendo nuevas inversiones a Teruel. Vemos como la nueva planta de Ronald Ibérica crece día a día en todo lo que es la nueva zona de Platea. También es Rolling, que es una empresa alemana de componentes del automóvil, un sector, por cierto, muy interesante en Aragón, ha decidido instalarse en Teruel. Vemos como empresas están ampliando sus instalaciones en Teruel y, por tanto, nuestro tejido industrial está creciendo en estos momentos. Se nos había dicho, perdón, que sí, Teruel era una capital de servicios, ¿no? Y de funcionarios. Esa imagen también cambia. Bueno, esa imagen se mantiene porque Teruel sigue siendo capital de servicios y con un alto componente funcionarial, pero como digo, estamos diversificando la economía, algo que es muy importante. Como decía, nuestro tejido industrial ahora está creciendo, pero también el sector turístico está teniendo un auge importante. En los últimos años se han abierto nuevos hoteles, se han ampliado los que había, se han reformado, crecen las plazas hoteleras y crecen, porque como digo, nuestros datos de turismo dentro del cómputo general de España, que es bueno, son todavía un poco mejores en materia de turismo de interior. Mucho estuve en Miami, si no me equivoco, precisamente promocionando también, ¿no?, turística y culturalmente la ciudad. Estuvo el Ayuntamiento de Teruel representado por su concejal de turismo con personal de la Fundación Bodas de Isabel de Segura, porque bueno, tuvimos una oportunidad a raíz de una obra de teatro basada en la historia de los amantes, porque hay que decir que la historia de los amantes de Teruel, aunque tenga 800 años de historia, la verdad es que sigue generando a fecha de hoy todavía producción artística. Todavía hay muchos artistas que se basan en ese mito del amor no consumado y, por tanto, para nosotros fue una oportunidad. Hubo una delegación del Ayuntamiento de la Fundación que se desplazó a Miami, hizo promoción de la ciudad en Miami, que es no solo una puerta de acceso a todo Estados Unidos, sino también a Hispanoamérica. Por tanto, nosotros continuamos en esa promoción permanente de Teruel y, como muy bien se decía, el año que viene es una fecha muy señalada para nosotros. Emma Buch, 8 meses prácticamente al frente del Ayuntamiento de Teruel. Frente a estas apuestas de futuro, hoy en día, ¿qué es lo que le preocupa? Bueno, yo tengo una preocupación en estos momentos del día a día principal, que es nuestra piscina climatizada. En Teruel solo tenemos una piscina cubierta que tiene 40 años y se cayó el techo, hubo que cerrarla por motivos de seguridad y en estos momentos, esto ya ocurrió en enero, la verdad es que hemos corrido todo lo que hemos podido, pero aún así los trámites administrativos que eran necesarios, la contratación de la obra, nos ha demorado hasta la fecha de hoy. Empieza el invierno, Teruel no tiene una piscina cubierta y desde luego yo soy la primera teruelense preocupada porque esa instalación se ponga en funcionamiento. Eso como problema inmediato del día a día. Luego la ciudad tiene, por supuesto, otros retos
tenemos infraestructuras encima de la mesa, como se decía, el asilo de San Julián, la restauración de la iglesia de San Miguel y un reto muy importante que es sacar adelante el trabajo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. ¿Por qué es importante para Teruel? Porque nuestro plan general es del año 1985, yo creo que debe ser de los más antiguos de España. Ha habido muchas corporaciones que han intentado, ha habido por lo menos 3 corporaciones que han intentado renovar ese plan y no ha sido posible. Nosotros tenemos ahora por delante en el año 2017 el reto de empezar a trabajar en ese nuevo plan general. La verdad es que, como digo, Teruel está viviendo un momento, yo creo que muy ilusionante, con inversiones públicas y privadas, y además se nota ese movimiento en la ciudad. Hablaba del Plan General de Ordenación Urbana, que marca también un poco lo que se quiere de la ciudad. ¿Cómo sueña la alcaldesa la ciudad del futuro? Y que vendrá, por tanto, plasmado también en ese Plan General de Ordenación Urbana. ¿Por dónde crece, por dónde no crece? Un poco cuál es el futuro de la ciudad. Bueno, el futuro de la ciudad, yo creo que el reto de Teruel es seguir creciendo en habitantes, además seguir creciendo en habitantes no a costa de los pueblos de alrededor, porque yo siempre insisto mucho en que Teruel tiene que tirar de toda la provincia, especialmente de su área de influencia. Por tanto, nuestro crecimiento de habitantes no queremos que sea despoblando el resto de municipios cercanos, sino lo que queremos es que esa actividad traiga nuevos pobladores. ¿Cuánto tiene que crecer Teruel? Bueno, pues Teruel tiene que crecer lo que su actividad le imponga, pero ya también digo que la política municipal, que es la más cercana al ciudadano, yo cuando abro las puertas de mi despacho, y lo hago todos los jueves a todos los ciudadanos de Teruel que se quieren acercar, la verdad es que casi nadie me pregunta por dónde va a crecer la ciudad o esos grandes temas. La gente viene a preguntar por mi acera, por mi barrio, por mi calle. Y también en esta legislatura hemos empezado a hacer ya un esfuerzo especial en materia de reparación, mantenimiento y conservación de la ciudad, algo que puede sonar sencillo, pero como digo, yo detecto en el día a día que es lo que más le interesa a los ciudadanos, y que es verdad que la ciudad también sufrió los efectos de esa crisis económica que hizo que hubiera pocas inversiones. Por tanto, también queremos darle un lavado de cara a la ciudad, no solo al centro histórico, que como punto neurálgico de la ciudad y también turístico ya se le ha dado, sino al resto de barrios. Y bueno, pues ayer mismo anunciábamos que se va a poner en funcionamiento un nuevo carril bici, que es muy importante para determinados barrios de la ciudad, y por tanto estamos muy implicados con facilitar ese día a día a los ciudadanos en cada uno de los barrios. Vamos a tocar alguno de esos temas, nos vamos a acercar también hasta Teruel, porque queremos, me imagino que echará de menos saber cómo amanece hoy Teruel. Pues eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos, porque ayer también se aprobaba en el Pleno 1,5 millones de euros del FITE para empezar ya con los proyectos de 2016. Nos vamos a acercar, como decíamos, en directo a Teruel, porque Asun Cuellar está, si no me equivoco, en una de las últimas obras que han sido financiadas por el Fondo de Inversiones de Teruel. Sí, buenos días. Acaban de retirar los andamios de uno de los laterales de la Catedral de Teruel, justo el que da a la Plaza de la Marquesa. Es una de las fachadas que ha sido restauradas este verano junto con el resto de fachadas del templo. Una obra muy importante que ha costado 1,6 millones de euros y han sido financiados por el Fondo de Inversiones de Teruel. Ahora, como decíais, toca comenzar los proyectos del FITE de 2016. Ayer, precisamente, el Ayuntamiento de Teruel aprobó las comunicaciones de varios proyectos por un valor de 1,5 millones de euros. Entre ellos, por ejemplo, está la restauración de los alfares de los hermanos Gorriz, el acondicionamiento de vestigios de la Guerra Civil o el puente de la Equivocación. Otro gran proyecto que no se pudo aprobar ayer en el Pleno, pero que se aprobará en el próximo Pleno del 3 de octubre, es la rehabilitación del antiguo asilo de San Julián, que se va a convertir en conservatorio de música. Ese 1,5 millones de euros que ha pedido el Ayuntamiento de Teruel para comenzar por fin esta importante obra. Muchas gracias, Asun. El FITE, sin ninguna duda, también es una pieza fundamental, ¿no?, para diseñar el futuro de Teruel. Ayer se aprobaban y no se pudo aprobar porque llegó tarde, ¿no?, lo que es el proyecto o por lo menos la autorización para comenzar los trabajos para el futuro conservatorio de Teruel. Una reivindicación casi también histórica de los vecinos, 12 años esperando a ver si ese asilo, el de San Julián, se convierte en un centro sociocultural y también en el conservatorio. Sí, la verdad es que el FITE es clave para Teruel y algunos de los proyectos que se han nombrado, como decía, complementan ese producto de ciudad turística que tenemos, porque nuestro Mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, los amantes son las piezas claves, pero es verdad que también hacemos un esfuerzo por complementar esa oferta turística, y ahí está, por ejemplo,
ejemplo, la restauración de los alfares de los hermanos Gorriz, que también se está creando ya un centro de interpretación de las arcillas como un elemento turístico más que al final complementa esa oferta. Y también la restauración de los restos, más que restauración, apuesta en valor de los restos de la batalla de Teruel. Existe un turismo internacional vinculado a todo lo que son los vestigios de batallas históricas, y es un tema que estaba siempre en el aire en Teruel y que nadie de alguna forma se había, digamos, puesto en marcha o se había atrevido a acometerlo. Nosotros hemos decidido que hay que empezar y tenemos que aprovechar ese momento duro, histórico, pero como digo, tiene un componente turístico muy importante para de alguna forma tener cada vez más recursos. Aceptamos todas las comunicaciones que nos habían llegado del Fondo de Inversiones de Teruel y por algún motivo se nos dijo que eran motivos administrativos. No se nos había comunicado la más importante en cuantía y también la más demandada a lo largo de todos estos años, que es la rehabilitación del asilo de San Julián para su conversión en conservatorio, pero también para convertirlo en un centro sociocultural que demanda la ciudad de Teruel, porque no es un centro cultural para el barrio de San Julián, sino por su envergadura y su tamaño es para toda la ciudad. Que tengo que decir que Teruel es una ciudad con una actividad cultural y social importantísima para los habitantes que tiene. Por poner un ejemplo, somos 36.000 habitantes y en nuestras bases de datos nos aparecen 42.000 asociados. Es decir, en Teruel casi todo el mundo participa en alguna asociación y por tanto dotarnos de ese centro cultural es muy importante. Llevamos desde el año 2000 que el Ayuntamiento adquirió este edificio esperando ver esas obras y yo espero que a finales de este año podamos por fin licitarlas. Para beneficiarse del FITE, de ese plan especial para Teruel, de esos fondos para Teruel, hay que trabajar y hay que empezar a gestionarlos ya, porque si no se finalizan las actuaciones a finales del 17 se pueden llegar a perder. Sí, pero nosotros en el Ayuntamiento eso ya lo hemos asumido. Yo reuní a todos los grupos políticos para las solicitudes del FITE 2016, en primer lugar porque quiero que todos los proyectos, los grandes proyectos de la ciudad salgan por consenso. Luego seguro que en alguna cosa más pequeña podremos discrepar, pero yo quiero que los proyectos de Teruel salgan por consenso. Y en aquella reunión con todos los grupos políticos yo lo que sí que expuse muy claramente encima de la mesa es que teníamos que solicitar aquellos proyectos que fuéramos capaces de ejecutar no en 2 años, sino en 1 año y medio, porque al final cuando te comunican el FITE, pues ahora estamos en septiembre y tienes que ejecutarlo en 1 año poco más. Por tanto, todo lo que el Ayuntamiento de Teruel solicitó se trataba de obras con proyectos ya aprobados, salvo el tema de la batalla de Teruel, pero son unos importes que nos va a dar tiempo sobrado para ejecutarlos y por tanto nosotros sí que hemos asumido que el Fondo de Inversiones de Teruel tiene que cambiar de mentalidad, algo que también es lógico porque a veces teníamos obras o proyectos que tenían subvenciones y que después de muchos años seguían sin ni siquiera licitarse. Por tanto, nosotros esos deberes ya los hicimos, los tenemos hechos y ahora en estos momentos ya tenemos en licitación casi todos los proyectos que hemos aprobado. Claro, yo no sé si habría que empezar a pensar ya en una segunda piscina climatizada para Teruel, también con ayuda del FITE. Bueno, la verdad es que en ello estamos. Otra de las líneas que solicitamos al Fondo de Inversiones para este año era una línea para proyectos que hemos llamado en denominar proyectos singulares. Y en esa línea de proyectos singulares es para redactar los proyectos, esos documentos técnicos que luego nos van a permitir solicitar otras subvenciones y poder ejecutarlas en tiempo y plazo. Por tanto, estamos en estos momentos redactando un plan director de instalaciones deportivas, porque las instalaciones deportivas, la verdad es que en un ayuntamiento se convierten casi en materia de Estado. De los servicios más deficitarios que tiene el Ayuntamiento de Teruel son las instalaciones deportivas. Piscinas cubiertas, decíamos, hay una y en parte sí. También se utilizaba la de los bomberos, ¿no? No, la de la Guardia Civil. Guardia Civil, perdón. Que tengo que agradecer a la Guardia Civil pues la ayuda que nos prestó para la utilización de esa piscina, pero como decía, en materia de instalaciones deportivas es el servicio más deficitario sin duda del ayuntamiento, pero que hay que tenerlas. ¿Y por qué apuntaba a ese déficit? Porque, como decía, al final es una materia prácticamente de Estado y, sobre todo, donde tú pones una instalación deportiva, al final acabas generando ciudad. Por tanto, la ubicación de una nueva piscina climatizada de un campo de fútbol no es algo menor y nosotros hemos abierto un proceso participativo para, entre todos los ciudadanos, entre toda la ciudad de Teruel, decidir qué tipo de instalaciones deportivas, dónde queremos su ubicación
y ese plan director estará a finales de este año. A finales de este año, con ese plan director, comenzaremos a redactar los proyectos de una nueva piscina climatizada. Lo que está sorprendiendo mucho a todos los aragoneses, también al resto de España, es el impulso que está tomando el aeropuerto de Teruel como un aeropuerto industrial. Bueno, y lo que le queda, sí. ¿No? La verdad es que para nosotros se está convirtiendo un poco en la joya de la corona, porque está poniendo esa frase que tanto se dice: hemos puesto a Teruel en el mundo, cada uno habla sobre su ciudad, y realmente Teruel está en el mundo de la aviación, es un sector muy especializado. En Europa ya todo el mundo sabe dónde está Teruel, porque es una infraestructura de las cuales hay muy pocas en Europa, incluso pocas en el mundo. Sobre todo porque estamos hablando, en estos momentos es estacionamiento de aviones, también se hace mantenimiento, pero se ha iniciado ya recientemente, este mes de septiembre, lo que es el desguace de los aviones. ¿Y por qué digo la autorización ya está dada? Yo no sé si se ha empezado ya a trabajar en ese ámbito. La autorización está dada, la dio el ayuntamiento y se ha empezado ya a trabajar. Lo que pasa es que desmantelar un avión hay que hacerlo pieza a pieza. En estos momentos se están desmantelando 3 y lo que no se ha producido todavía es esa fase más espectacular que a la gente de la calle nos puede llamar la atención, que es cuando se trocean los aviones. Entonces los vemos pues cortados y, como digo, es más espectacular, pero el trabajo ya se está haciendo. Y lo que distingue a Teruel, también recientemente estamos en Tarbes, es la misma empresa, lo que distingue estas instalaciones de otras que se dan es que aquí se recicla prácticamente el 90% del avión, lo que queda es fuselaje, que también tiene una venta como aluminio y por tanto no genera ningún tipo de residuos. Eso en otras instalaciones que hay, por ejemplo en Estados Unidos, el desguace de aviones genera pues, unos residuos muy importantes. En Teruel esto no va a suceder. Yo creo que se ha acertado en el modelo de negocio. Además es un negocio que puede crecer en los próximos años. Se calcula que 15.000 aviones tienen que ser retirados en los próximos 20 años del mercado y por tanto tenemos un potencial de crecimiento. Eso en lo relativo al desguace de aviones. También el aeropuerto genera otro tipo de actividad. Estas semanas empezaba precisamente la escuela de pilotos que va a tener sus prácticas en Teruel. Ha iniciado la actividad esta semana y la presentamos la semana que viene y por tanto ya son más de 100 puestos de trabajo los que se están generando en el aeropuerto y suma y sigue porque en los próximos años vamos a tener también muy buenas noticias. ¿Cómo qué? Muy buenas noticias. ¿Se podrá trabajar, operar en el aeropuerto de Teruel las 24 horas? Que es una de las peticiones que hizo usted cuando visitó la central de Tarmac en Tarbes, en Francia. No, eso no lo pide el Ayuntamiento de Teruel, eso lo piden las empresas que operan en el aeropuerto, porque en estos momentos en Teruel solo se puede aterrizar de día y con buenas condiciones climatológicas. Las buenas condiciones las tenemos porque una cosa es que haga frío, pero no tenemos niebla, no tenemos nubes, que es lo que de alguna forma molesta al tráfico aéreo, pero es cierto que no se puede aterrizar de noche, lo cual sí que es un problema especialmente en invierno. Por tanto, yo creo que no, el aeropuerto de Teruel se ha pagado con Fondo de Inversiones de Teruel, no tiene por qué haber ningún problema porque esa inversión siga hacia adelante y eso va a generar también un nuevo tráfico aéreo y más posibilidades de más potenciales clientes. Por tanto, si esas inversiones en el aeropuerto de Teruel siguen, y no me cabe ninguna duda, porque los miembros del consorcio, Ayuntamiento de Teruel y Gobierno de Aragón, vamos de la mano en este sentido, yo creo que, como digo, en los próximos años es un negocio que va a crecer y que vamos a ver todavía más actividad, que ya, por cierto, es muy espectacular cuando uno viene desde la autovía a ver llama la atención tanto hasta avión en la explanada, 85 aviones que hemos llegado a tener. Si no me equivoco, en Mabuj hemos quedado que no me va a anticipar las buenas noticias que van a llegar al aeropuerto de Teruel, ¿no? Que no se pueden decir de momento. Bueno, hay negociaciones, esto no solo compete a las administraciones públicas, estamos hablando también de empresas privadas que tienen sus planes de negocios y por tanto pues no se puede anticipar nada de lo que en el futuro puede ocurrir, pero como digo, yo espero que la actividad del aeropuerto de Teruel siga creciendo. ¿Y qué se puede contar del año que viene, 2017, 800 años que cumple la historia, la leyenda de los amantes de Teruel? Del año que viene podemos contar muchas cosas. El año 2017 se cumplen 800 años de la leyenda de los amantes y la verdad es que bueno, pues vimos que era una oportunidad para promocionar Teruel y sobre todo para que también toda la ciudad viviera una fiesta durante 12 meses. En estos momentos ya tenemos un amplio programa de actividades que se van a desarrollar desde el día 1 de enero hasta el día 31. La verdad es que queremos alargarlo un poco más, 2017 llegar
seguramente hasta pues, lo que es la celebración de las bodas de Isabel de Segura del 2018. Pero tenemos todo un año lleno de actividades para los propios turolenses, pero también para todos aquellos que nos quieran visitar. Eso va a ser un evento comparable a otras celebraciones que se han dado a lo largo de la geografía española. Estamos hablando del año del Greco, el año de Cervantes, por supuesto la dimensión no es la misma, pero sí que el concepto lo es. Y como digo, desde el día 1 de enero ya vamos a tener toda una serie de actividades culturales principalmente y sociales vinculadas a la celebración de los 800 años. Toda la ciudad se está volcando. En el momento que pusimos encima de la mesa la idea, nos empezaron a bombardear en el ayuntamiento con ideas, como digo, de todas las asociaciones de la ciudad de Teruel o de mucha otra gente del mundo de la cultura que tuvo iniciativas, y por tanto yo creo que va a ser un año espectacular para venir a Teruel, para visitarnos, los que ya nos conocen, y para retomar otra vez por los que ya nos conocen, volver a Teruel, y los que no nos conocen, por supuesto, acercarse a ver esta ciudad maravillosa que es la ciudad de Teruel. Uno de los actos centrales, sin ninguna duda, el año que viene serán las bodas, pero ¿cuáles serán otros hitos que le gustaría remarcar en torno a la celebración de esos 800 años? Bueno, tenemos también, por supuesto, lo que son las bodas de Isabel de Segura, es un poco la estrella en todo lo que es la celebración. Pero como digo, va a estar lleno de actividades culturales, conciertos, exposiciones. Vamos a tener el estreno de una ópera basada en los amantes de Teruel, una pieza compuesta exclusivamente para la celebración del 800 aniversario, y por tanto, como digo, por ejemplo, este proyecto de esa ópera basada en los amantes de Teruel, que no ha habido otra ópera desde Bretón basada en los amantes de Teruel, la verdad es que a mí me ilusiona mucho, y como digo, vamos a tener toda una actividad cultural que se va a ir publicitando y que va a incitar, o eso esperamos, a que todo el mundo pueda acercarse a Teruel y compartir con nosotros esta celebración. Emma Buch, para todos se necesita dinero también para esto, y me imagino que también el concurso de otras administraciones, la administración central, también la autonómica, la provincial, la comarcal. Sí, estamos recabando el apoyo de todas las instituciones. Por supuesto, en cuanto pusimos el proyecto encima de la mesa, todas las instituciones se sumaron a él. Ahora hay que ver esa suma con cuánto se cuantifica. Pero la verdad es que estamos teniendo contactos, como bien se ha dicho, con el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, la comarca, y todo el mundo está dispuesto a poner su granito de arena, porque entienden que es un proyecto que ilusiona, y que es un proyecto bueno para Teruel. Y como decía anteriormente, todo lo que pasa en la ciudad de Teruel nosotros también aspiramos a que tenga una repercusión en su área de influencia. Por tanto, no solo va a ser para Teruel, al final va a sumar para todo el área de influencia de la capital. Vamos a tener ese apoyo, a mí no me cabe ninguna duda. Ahora tenemos que cuantificar, pues ver hasta dónde se puede llegar. Emma Buch, usted tiene apuntado en rojo ese año en el calendario, y en la agenda me voy a apuntar en rojo, invitarla en el momento en el que se sepa ya cuál va a ser el calendario de actividades para el 2017. Bueno, el calendario de actividades está vivo, porque aunque ya tenemos un calendario que estamos ultimando, porque hay acontecimientos que siempre te cambian de fecha, lo íbamos a hacer en mayo, pues lo vamos a cambiar a junio. Pero no paramos de recibir propuestas, por tanto siempre va a estar abierto, pero en el momento que tengamos un calendario más definitivo, por supuesto, encantada de volver a visitar los estudios y poder volver a hablar de los 800 años de los amantes. Emma Buch, alcaldesa de Teruel, un placer haber charlado estos minutos con usted. Buenos días. Buenos días.